Pasa vos, queridos hermanos en Cristo Jesús. Una vez más, como siempre, me es a mí un grato honor, muy grato honor, el poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor en esta ocasión. Y hoy, bueno, tenemos la escuela sabática. La escuela sabática es el día, que es el día 9 de enero, es la segunda lección. La lección anterior estuvo interesantísima, es una lección preciosa acerca de los judíos, hablamos del judaísmo y vimos muchas cosas importantes que el judaísmo estaba viviendo. Pero también, lamentablemente, vimos muchas cosas que estaban también ocurriendo con ellos en otras circunstancias que los mantienen, vamos a decirlo así en términos boxísticos, los mantienen con un knockout ahí en su contra. Así que bueno, ahorita nosotros vamos a ver lo que es el cristianismo, y el cristianismo es muy importante. De las religiones semitas, el cristianismo. Quiero compartirles a ustedes, si me lo permiten, voy a compartirles pantalla para que vayamos guiándonos. Solo es una guía acerca de lo que vamos a estar viendo. Por lo tanto, me gustaría que ustedes vieran mi pantalla y compartiésemos esto, que son las religiones semitas, el cristianismo. Hoy vamos a ver el cristianismo. El énfasis de este día, de esta escuela, va a ser la reflexión de la historia cristiana, de dónde venimos y cómo se establece ya la religión cristiana. El texto base dice que para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido, según Lucas capítulo 1, verso 4. Y la reflexión, yo la dividí en 3 preguntas que siempre tenemos que hacerle a la reflexión. La reflexión completa, el objetivo completo dice, revisar la construcción de la fe cristiana para que trasciende las promesas y esperanzas judías en la persona de Jesús y que se expande por la obra de la iglesia. 3 preguntas básicas hay que hacerle al objetivo. ¿Qué, para qué y cómo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar la construcción de la fe cristiana. Es lo que vamos a hacer ahora. Revisar la construcción de la fe cristiana. ¿Para qué? ¿Sí? Para que sepamos que trasciende las promesas y esperanzas judías en la persona de Jesús. ¿Cómo lo hace? A través de la expansión por la obra de la iglesia. Así lo hace. Así es como se expande, así es como crece. Ese es el objetivo de esta. ¿Sí? Ese es el objetivo que vamos a tener. Y por lo tanto, no me gustaría pasar la introducción sin antes leerles lo que va a ser la lectura base que está en el libro de los Hechos, capítulo 10. Y voy a tratar de leérselo, no rápido, pero sí continuo para que lo logremos todo. Dice así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a un hombre a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y dio el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para hablar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales, cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió a él la voz, a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no le llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado.
Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo: He aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postándose a sus pies, adoró. Perdón, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha demostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin ver réplica. Así que pregunto: ¿por qué causa no me hicieron venir? Entonces Cornelio le dijo: hace 4 días esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora de la novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con un vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, instalando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio de todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Esta historia es maravillosa. Esta historia habla acerca de lo que sucede, el inicio de lo que va a ser la fe cristiana. Aquí nosotros damos la base, sentábamos el hecho de cómo Dios mira también a los gentiles para ahí continuar su trabajo evangelístico. Entonces, Dios había mirado a los judíos, lo vimos la semana pasada, lo vimos en el judaísmo. De ahí están nuestras raíces. El cristianismo hunde sus raíces ahí. Hunde sus raíces ahí. Perdón, en la fe ancestral judía. Desde antes de cerrarse el ciclo de la escritura del Antiguo Testamento, los profetas del exilio, hermanos, anuncian una nueva manera del cumplimiento de las promesas de Dios. Anuncian una nueva forma, anuncian cómo otra vez el Señor va a trabajar. Ahora, anuncian una nueva manera del cumplimiento de las promesas de Dios por medio de un Mesías anunciado, así es que así es la referencia, del siervo sufriente que está en Isaías, ¿se acuerdan? Esta historia de la fe cristiana, hermanos, parte sobre todo en una historia que llaman la historia deuteronomista, que es el término con el que se describen los libros que interpretan o reinterpretan la historia de la religión judía a partir del exilio, y que incluye los libros que van desde el Deuteronomio hasta el segundo libro de los Reyes. Es decir, el Deuteronomio hasta el segundo libro,
que la puerta de entrada a la tierra prometida, desde la puerta de la entrada a la tierra prometida hasta la puerta de la deportación de Babilonia, esta gran porción escritural es una unidad teológica que da luz al acontecimiento de la toma y pérdida de las promesas abrámicas. De la toma y pérdida de las promesas abrámicas. Hermanos, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera, Segunda de Reyes, de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, etc. Estos libros se escribieron en Babilonia, cuando los judíos estaban ahí. Los israelitas habían sido exiliados, ¿sí? Y habla y narra desde cómo salieron desde el Edén y llegaron hasta la tierra prometida. Y luego, como de la tierra prometida tienen que salir hacia la deportación en Babilonia. Esto sucede, eso se escribe ahí. Y es una luz, vamos a decir así, que son libros que se escriben con una unidad teológica y nos hacen entender una verdad acerca del judaísmo. Cómo se está viviendo Israel en esos tiempos, ¿sí? Ahí está. Y entonces, de ahí, hermanos, parte hacia otra cosa. Llega el Señor Jesucristo en el tiempo en el cual los fariseos y los saduceos y los escribas están ahí, y entonces se va a empezar a hacer lo que va a hacer el cristianismo. Y miren, la fe cristiana no es un apéndice de la pluralidad, sino el inicio del nuevo pacto establecido por el sacerdocio de Jesucristo. Por lo tanto, esta no es un agregado más, no es algo que completa el judaísmo, sino el inicio de un nuevo pacto. Este está establecido por Jesucristo, por el Señor Jesucristo. El Evangelio es el final de la marca de la circuncisión, como señal del genoma humano, vamos a decirlo así, teológico, de la descendencia de Abraham, para dar paso a una salvación universal. ¿Sí? Universal de un corazón que ya no es un miembro circuncidado, sino es un corazón circuncidado, que fue anunciado desde el deuteronomista, o sea, del que escribió desde el Génesis hasta el libro de los Reyes. El cristianismo inicia en el contexto del judaísmo, claro que sí, pero bajo una nueva conciencia. Bajo una nueva conciencia que lo va separando cada vez más de lo que no deberá retornar, a donde no deberá retornar, ¿sí? Es así que el cristianismo se enraiza en el judaísmo, pero trasciende todas las promesas del judaísmo. Lo que encuentra Jesús, hermanos, después de lo que nosotros conocemos como la kenosis, que está en el punto número D, ahí vamos a hablar de la kenosis. La kenosis es el vaciamiento de Dios. Esto se encuentra así. Es una religiosidad impregnada de lucha, de poder, de intereses y privilegios entre las castas sacerdotales de los religiosos y quienes basan su éxito en las asociaciones ventajosas que hunden más a la gente, a los pueblos, los hunden en la pobreza y la discriminación. Y entonces la predicación de Jesús, más que ser religiosa, ese vaciamiento viene Dios, viene este Dios, viene a ser una predicación en defensa del clamor del callado, del que está amedrentado, del que está triste, del que está ahí amordazado por el aparato litúrgico religioso, que deja fuera a la mayoría de las personas, las deja fuera. Y entonces esa predicación que hace Jesús lo convierte en un disidente, al que hay que perseguir y hay que callar, cueste lo que cueste. Y esto lo lleva obviamente a Jesús a la muerte. Y entonces aquí, pues, posterior a la muerte de su resurrección, él da nuevas fuerzas de su mesianismo. A él le llaman el Kyrios, que es el Señor, que viene a ser el equivalente de Adonai, que se le decía a Dios, se le decía Señor, para no decirle su nombre Jehová o Yahvé o Yahweh, le decían Adonai, que quiere decir Señor. Aquí a él le dicen Kyrios, que quiere decir Señor, algo divino. Y entonces ahí usted sigue y prosigue con lo que va a ser su mesianismo y que se basa, hermanos, sobre todo en la gracia, que permite la inclusión del gentil. Acuérdense cuando le dicen en Efesios 2:12, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, según Efesios 2:12. Y la salvación, hermanos, del resto del mundo se va a llevar a través del querigma apostólico, o sea, de la predicación, del llamado, de este llamado de los apóstoles y de esa predicación de la resurrección y los símbolos de pertenencia cristiana que son el bautismo y la comunión de la mesa.
Con eso se está haciendo todo eso. Ahí están los signos. Si ya alguien estaba en el cristianismo, estaba bautizando y estaba celebrando la comunión en la cena del Señor. Ahí se consolida. Además, también por el ascenso a los cielos de una segunda venida o por el descenso en una segunda venida del Señor, del Kyrios, del título asumido por ese Dios que les hablaba hace rato. Entonces, el cristianismo o los cristianos tienen como base el término hebreo Mesías o Mashiach, que era el judío, que era la esperanza de la llegada de un rey que realizaría las promesas definitivas del pueblo judío. Y esta expectativa, hermanos, estuvo presente en los primeros discípulos, pero nuevamente se prolonga hasta la restauración definitiva de todas las cosas, o sea, hasta que Jesús vuelva. Jesús tomó distancia de las tradiciones rabínicas oficiales con relativa autonomía, lo cual lo constituye a él no solo en rabí, sino también lo constituye en profeta. No obstante, el título más grande para Jesús es el de Hijo de Dios. Y en el análisis, hermanos, vamos a ver la continuación histórica y eclesial que dirigieron estos apóstoles. Por lo tanto, los 12, que es el primer punto, que no es otra cosa más que el símbolo de la continuidad de los planes de Dios. Cuando dice 12, está hablando de ese número simbólico, que es la plenitud de la iglesia. Pero hermanos, acuérdense que en el 12 eran los 12 patriarcas, entonces los judíos tenían ese símbolo de los 12 patriarcas como la unidad del pueblo. Acá tenemos a los 12 apóstoles como la unidad de la iglesia, y ahí es donde se va a manifestar. Los personajes más trascendentales de esto está uno de ellos es Pedro, definitivamente, a quien Jesús está hablando con él y a quien él, de alguna manera, junto con todos los dos apóstoles van a tener la misión de ser los testigos de la resurrección. Ellos, al igual que Pablo, quien se adhiere después, que es llamado después de la partida de Jesús, ellos juntos van a dar ese carisma y esa predicación. Primero vamos a ver que después del derramamiento del Espíritu en Pentecostés se describe el liderazgo de Pedro en los primeros capítulos. Ese es indudable. Del 1 hasta el 10, ahí está Pedro figurando. ¿Sí? Aparecen los evangelios también. Es el que comete los errores, pero el que después es quien se le envía para confirmar a sus hermanos. Entonces el liderazgo de Pedro es indudable. Pero, hermanos, sí. Bueno, Pedro, él es quien predica por primera vez a los judíos y quien predica por primera vez a los gentiles. Y es quien ve que el derramamiento del Espíritu en analogía al Pentecostés en los judíos está haciendo desconcertantemente entre los que no son judíos. Y es inspirado a bautizarlos a Cornelio junto con toda su casa. Y vean, eso es tremendo. Pedro está figurando ahí, más sin embargo, vemos en el capítulo 15 que este liderazgo aparente de Pedro no tiene que ser forzosamente solo de Pedro. Aquí en el capítulo 15 vemos entrar a Jacobo como el líder de la iglesia en ese momento. Está habiendo un concilio y el líder de la iglesia hasta ahorita, en ese momento, es Jacobo, a quien se le conoce también como Santiago, a quien algunos dicen que es hermano de Jesús, pero bueno, no sabemos si es él o es otro. Lo que sí sabemos es que está como siendo el dirigente principal de la iglesia de Jerusalén, e incluso él preside, y no solo preside, sino además fija también las conclusiones del primer concilio de Jerusalén. Usted lo pone en el capítulo 15, versos 13 al 21, donde dice que los gentiles no sean impuestos con las cosas que a nosotros se nos han impuesto como judíos, sino que ellos solamente se guarden que se santifiquen, que se guarden de abogado y de sangre, nada de cositas así sencillísimas. ¿Sí? Este es Jacobo. Y entonces vemos cómo allí están los dos reflejados. Los dos están dirigiendo a la iglesia. No es solo Pedro, como muchas iglesias dicen. No, son los 12. Es el símbolo de la continuidad de los planes de Dios. Estos dos. ¿Sí? Pablo entra, y Pablo empieza a hacer la relativización de la ley en los escritos de Pablo. Cuando dice la ley, no se refiere a los 10 mandamientos, porque ni él, ni los apóstoles, ni ningún otro escrito en el Nuevo Testamento denostan o menosprecian los 10 mandamientos. No, ni el mismo Jesús. Recuerden que Jesús dijo, hay 2 mandamientos, ¿cuáles? Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. En el primero están englobados los primeros 4 y en el segundo están englobados los otros 6 mandamientos. Por lo tanto, no hay aquí
ninguna contradicción. Estamos viendo que Pablo, entonces, después de la conversión de Pablo, allá en el camino a Damasco, ese se centra en llenar el evangelio, llevar el evangelio por todas partes a los hermanos de la diáspora. Y en la diáspora, recuerden que hay hermanos de todas clases. No solo hay judíos, sino que además hay judíos que se casaron con gentiles o judías que se casaron con gentiles y tienen hijos gentiles, como por ejemplo Timoteo. ¿Se acuerdan de Timoteo? Él su padre era gentil y su madre era judía. Acuérdense de su abuela Loida. Y él de alguna manera pues, es medio judío, ¿no? Todo este tipo de clases de gente que está en la diáspora que se tienen que ir, por ejemplo, ella, que se tuvo que ir y allá se encontró un gentil y se casó con él. Bueno, toda esa gente es a la que Pablo le va a ir a predicar. Y entonces viene lo que se llama la confusión entre judíos y gentiles. Y nótese que son ese tipo de judíos. Los judíos más arraigados, esos no se convertían los de la diáspora. Y esto permite que Jesucristo entre a sus vidas. Esto fue necesario para entonces, para ellos, para esos judíos de la diáspora y para los gentiles, fue necesaria la reinterpretación de los escritos antiguos, porque con eso se predicaba a ellos. Para los judíos de la diáspora se les predicaba con el Antiguo Testamento, así también a los proseltos y a los temerosos de Dios, a todos ellos se les predicaba con el Antiguo Testamento. Y entonces esta predicación de Pablo no solo causó rechazo, sino que le causó a él también persecución y él tuvo que fue acechado constantemente, fue pasado por azotes, apedreado, estuvo en naufragios, en la cárcel, con desvelos, con hambre, con sed, sufrió de todo el pobrecito. Pero al final de la historia de los hechos, hermano, vemos que después de todos los inconvenientes, por fin Pablo se decide a predicar abiertamente al mundo gentil sin triangular sus visitas por las sinagogas. Esa era la forma en que se predicaba. Pablo iba a las sinagogas y ahí predicaba el evangelio y luego se predicaba a todas las demás gentes y quienes se convirtieran bien. Pero una vez que los judíos rechazan a Pablo, ya no quieren, Pablo va y dice, entonces me voy a los gentiles, por eso le llamamos al apóstol de los gentiles. Y ahí empieza a predicar, ya no necesita de las sinagogas, va directamente a los gentiles y les empieza a hablar abiertamente y sin impedimento el evangelio del reino. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 28, versos 28 al 31. Y ahí estamos. Ahora entramos a lo que nosotros vamos a tener ahora, y que es no otra cosa más que el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, hermano, se va a constituir o va a ser ya prácticamente la constitución de la fe cristiana. ¿Sí? Miren, hermanos, los escritos de Pablo son los primeros que surgieron del Nuevo Testamento sin ser parte de los 12. ¿Sí? Quiero hacerles una analogía acerca del teléfono, por supuesto ustedes lo conocen y lo saben. Ahora, si nosotros, imagínense, ustedes saben esta dinámica, se le dice a una persona una oración más o menos larga, y él la escucha aquí en su oído y que la tiene que transmitir al otro también en el oído, y el otro al otro, y así durante varias personas. El último que recibe el mensaje tiene que decir qué es lo que escuchó, y a veces ese mensaje del último difiere mucho en lo que dice el primero. A eso le conocemos cuando el teléfono es compuesto. Entonces, quiero decirles a ustedes, se imaginen ustedes, quiero que piensen en eso. Los escritos del apóstol Pablo que surgieron en el Nuevo Testamento sin ser parte de los 12, ¿se imaginan si todo esto, los creyentes empezaron a recopilar sus cartas, empezaron a ver de qué decía, si no se conservara, si no tuviéramos esos escritos, si fuera solo por tradición oral, se mantendría o se conservaría intacto y original el testimonio apostólico? Si solo tuviéramos la tradición oral inicial, difícilmente lo tendríamos. ¿Sí? Los judíos hicieron un esfuerzo magnánimo en mantener la tradición oral durante muchos años en sus escritos. Y hasta Babilonia los fueron a escribir. Aquí los hermanos empiezan a recabar las cartas de Pablo, por ejemplo. Y hay muchas cartas que son evidentemente personales. ¿Sí? Pero hay otros escritos en el Nuevo Testamento que son narraciones en lenguaje teológico. Su lectura requiere también una interpretación teológica. ¿Sí? No solamente son cartas, sino que además son narradas en lenguaje teológico. Entonces, todos esos escritos tienen un lenguaje teológico y así tienen que ser interpretados. Miren, los evangelios fueron escritos también con símbolos e imágenes teológicas.
quiere decir que son cosas que tienen que ser reinterpretadas. ¿Será lógico que para descifrar su significado hagamos una interpretación literalista? Si así fuese, hermanos, ¿cómo sería entonces? Porque no podemos convertir el agua en vino otra vez, ni multiplicar comida. No podemos, oye, no hay hombres que estén caminando sobre el mar. No los hay. No podemos interpretar literalistamente. ¿Qué interpretamos nosotros? Eso es lo que tenemos que hacer. Reinterpretar. Fíjense, los judíos y los cristianos, en una conjunción que se está dando, los judíos de la diáspora y cristianos, prosélitos, gentiles, se están juntando para conformar un nuevo pueblo. Todos ellos necesitan la palabra. Estos judíos tienen el Antiguo Testamento, se les reinterpreta a ellos tanto como a ellos. Y de aquí van haciendo, por las cartas de los apóstoles, por los escritos apostólicos, por los evangelios, se van escribiendo, se van recabando y se va conformando lo que va a tener ya estos ahora, que es el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento para ellos ahora es la constitución de la fe cristiana, así como fue para los judíos el Tanaj. Sí, el Tanaj, que no es otra cosa más que la Biblia del Antiguo Testamento, que tiene Ta de la Torah, Na, la N de Nevi'im, de los profetas, y la K de Ketuvim, de los escritos de sabiduría y poesía. Tanaj. Estos Tanaj, el Tanaj, es para ellos la Constitución. Ellos viven de eso. Los cristianos tienen que vivir ahora de esto, porque ellos no pueden, aunque sus raíces están en el judaísmo, no somos judíos, no nos vamos a parecer en él. Y nuestra constitución dice, nuestra constitución, que es la fe cristiana, el Nuevo Testamento dice que nosotros, por ejemplo, no nos vamos a circuncidar como ellos. Ellos siguen aquí, nosotros ya, ¿no? Nosotros estamos acá, reinterpretando todas estas cosas. Por lo tanto, los escritos apostólicos, en su gran mayoría, son tratados de fe. ¿Deberíamos todos los creyentes consolidar el estudio de las ciencias bíblicas para conocer fielmente la voluntad de Dios? Obviamente es que sí. Tenemos que conocerlo. Esto es definitivo, hermanos. No hay vuelta. Nosotros los cristianos tenemos que reinterpretar toda esa enseñanza para contextualizar y traer a nosotros y que signifique algo para nosotros, ¿no? Y eso es muy, muy importante que cada uno de nosotros lo tomemos y lo realicemos. Ahora, pues, entonces vamos a pasar a la aplicación. En la aplicación, hermanos, ustedes vamos a ver lo siguiente. Miren, el cristianismo es la revelación más grande entre todas las religiones del mundo. Queridísimos hermanos, si esto es cierto, entonces esto nos ubica con un gran privilegio. Somos la revelación más grande de todas las religiones del mundo. No es una revelación como esta, pero también nos pone con una gran responsabilidad. Para un gran privilegio, una gran responsabilidad. Porque estamos llevando la más grande de todas las revelaciones, de todas las religiones que ha habido, que hay y que habrá. Esto es, hermanos, importantísimo. Por lo tanto, preguntémonos, ¿qué haremos para mejorar su interpretación teológica de la Biblia y para proclamar su fe ante quienes le rodean? ¿Qué vamos a hacer? Porque es importante, es la mayor revelación. Necesitamos conocerla, no podemos seguir diciendo a la gente lo mismo y a veces ideas abstractas. Todo lo puede que se fortalece y ya, y la gente se puede incluso por esta aventar de un libro. Aquí todo lo puede en Cristo que se fortalece. No, hermanos, hay que hacer una interpretación teológica de todas esas frases, de todo eso que nosotros desconocemos. Y miren, hermanos, además de eso, perdón, me equivoqué aquí, repetí la primera parte, voy a leer la segunda aplicación. Dice que la religión cristiana, como hemos visto anteriormente, es el enlace entre varias etapas históricas. Es decir, que construyen una nueva y definitiva revelación. Desde dónde venimos y hasta dónde estamos. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, disponga su mente y corazón para revisar y aceptar el diálogo abierto de Dios con toda la humanidad, desde los judíos hasta ahorita, a la que ha hablado en distintas maneras. Cómo le habló a Daniel, cómo le habló a Noé, cómo le habló a Abel y a Caín, cómo le habló a Abraham, cómo le habló a Moisés, cómo le habló a los reyes, cómo le habló a David, cómo le habló a los profetas, cómo nos está hablando a nosotros a través de Jesucristo. Dejemos todo sesgo exclusivista, puesto que Dios no nunca ha sido exclusivista.
Los judíos sí, nosotros no. No podemos ser exclusivistas y fanáticos sectarios, pues esto no pertenece a la religión de Cristo. La religión de Cristo es una religión abierta y lo comprueba toda la historia del cristianismo y que ya hemos visto en los 3 puntos anteriores, con Pedro, con Jacobo, con Pablo, y lo hemos visto a través de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, si tiene usted algo que ubicar, o si tengo yo algo que ubicar en el lugar correcto dentro de mi fe, lo tendré. ¿Será que pienso diferente? Pienso y estoy tal vez haciendo cosas que no debo hacer, o pensando cosas que no debo pensar. Ocupa la ley su lugar no solo histórico, sino teológico en mi comprensión. He entendido lo que es la ley. Y hablar de ley, hablamos de la Tanaj y de todos estos leyes. ¿Las estoy viviendo ahora o tengo que hacer una nueva estructura, una nueva construcción de todo eso? Quiero que piensen eso y se hagan esa pregunta. ¿Abunda la gracia de Dios en sus conceptos teológicos? Gracia, misericordia, bondad, amor, paz, etc. Inclusión. ¿Ha desterrado toda actitud de discriminación de su vida? ¿O todavía sigue pensando que el hermanito y la hermanita no deberían estar aquí? ¿O que determinados personajes, por ser como son, no deberían entrar a la iglesia? ¿Todavía piensa en eso? A no desterrar esa actitud. Si esa gente necesita Cristo es porque necesita cambiar, hermano. Y entonces la palabra de Dios tiene que dirigir nuestros corazones. No nuestros conceptos, no nuestros prejuicios, sino la palabra de Dios. Dios de alguna manera nos ha mostrado a través de la historia del judaísmo y Cristo a través de la historia del cristianismo que no son exclusivos, sino inclusivos. Agarran a todos. Nosotros todavía miramos feo al que llega nuevo porque no tiene nuestros mismos conceptos e ideas. Todo eso tenemos que vivir, todo eso tenemos que entender, todo eso tenemos que aplicar. Lo estamos aplicando en nuestras vidas. Que no se quede ahí, hermano, sino que trascienda. Porque menos, mire, la conclusión dice que como iglesia cristiana, no eliminamos la revelación del Antiguo Testamento, pues este solo se comprende a la luz del Nuevo Testamento. Sería un error hacerlo al revés, interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo, como hacen algunos grupos que ponen como nuevas las cosas antiguas. Esto invalidaría el lugar que ocupa Jesucristo en la revelación de todas las cosas. Sigamos creyendo la palabra con un sentido agudo y crítico que se basa en la predicación de Jesús. Y la predicación de Jesús, hermanos, es una predicación, definitivamente, una predicación inclusiva. El cristianismo, ahí está. Esta religión es la que practicamos, es la que vivimos, es la que amamos, es la que queremos, es la que tenemos, es la que practicamos. ¿Cómo la vive usted? El Señor le bendiga. Paz a vos.